del Señor, paz de Cristo para todos. El Señor los bendiga donde quiera que nos van a escuchar, como siempre. Seguimos adelante, seguimos predicando las buenas nuevas de salvación. Seguimos bendiciendo y esperamos que mucha gente sea llevada a la gran verdad de Dios por el poder y la sabiduría y el entendimiento, por supuesto, de Dios en el Espíritu Santo. Seguimos predicando, y el tema de esta tarde o de esta noche es el corazón del hombre. Vamos a hablar de algo muy común que todos en algún momento hemos meditado sobre de nuestro corazón o del corazón de las demás personas. Es algo muy común hablar entre todos nosotros acerca del corazón. Y en esta tarde vamos a ver bíblicamente por qué es tan importante. Ahora sí que todas las personas estén en una iglesia de Dios, no en cualquier religión, no en cualquier lugar, sino en un lugar que sea de Dios. Y digo esto porque tantas cosas que existen afuera, y hoy lo vamos a ver a través de la Escritura también. Cuán importante es ver nosotros y entender siempre, como lo he dicho, a través de la Escritura, ver el corazón de nosotros. Y nadie mucho mejor para ver eso que el mismo Dios. Entonces hoy vamos a ver cómo Dios toca y transforma los corazones para todo propósito que Él tiene, el mismo Dios. Vamos a ver que nosotros, sin esa intervención de Dios en nuestro corazón, estamos mal, estamos perdidos, y es necesario ser transformados en el corazón por el mismo Dios para empezar a ser otras personas y, por supuesto, agradarle siempre a Dios. Pero todo lo que vamos a ver, como siempre, es bíblico. Y es bíblico porque vamos a ver nosotros, y es como Dios nos muestra de qué manera Él nos ve. Él nos transforma y al final terminamos con Él. Por eso no se trata de estar en la mejor religión, no se trata tampoco de perseguir ninguna cosa que uno piense que hay que seguirla o hay que estar en ella. Se trata de que Dios nos cambie. Él es el único que tiene la autoridad de transformar los corazones de los hombres, esos corazones de piedra, y poner corazones de carne conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver nosotros a través de las Escrituras, como siempre lo digo, cómo Dios nos ve, cómo Dios transforma gente, y cómo Jesucristo, vamos a verlo también, se encuentra hablando con personas que son muy religiosas, hablando inclusive del mismo Dios, pero sin un corazón transformado. Y ese religioso se encuentra platicando con Jesús. Pero vamos a ir parte por parte. Vamos a ver, preste todo su ser, su corazón y su mente para esto, porque es de la única manera que usted se va a ver a usted mismo y va a dejar de ver a los demás de una manera y verlos ya de otra forma, por lo que Dios cambia y hace en los corazones, por supuesto. Y para ver algo aquí luego, vámonos hasta el libro de Génesis 6:5. Y aquí es donde el Señor va a acabar con toda la humanidad. Va a destruir a todos los hombres de la tierra. Pero vamos a ver, como siempre, qué es lo que está escrito, para no imaginar y no acordarnos de lo que alguien dijo, sino acordarnos siempre de lo que Dios nos muestra. ¿Sí? Entonces para eso está la Escritura. Y nos vamos al libro de Génesis 6:5.
Pero arriba dice, en el encabezado, dice la maldad de los hombres. Vamos a leer en el 6:5, vamos a empezar desde ahí, porque lo que importa es lo que Dios vio. Así como ahorita me está viendo a mí, todo el tiempo me ha visto, y lo ve a usted también, y al resto del mundo. Dice en Génesis 6:5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Imagínense lo que estamos leyendo. Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces Dios sabía, y Dios sabe todavía, lo que Él ha hecho en mi corazón y lo que los demás tienen en sus corazones también. Por eso Él aquí en este momento está viendo que el deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice en el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, imagínense. Dice, y le dolió en su corazón. O sea, estamos hablando del corazón del hombre, y Dios siente en su propio corazón lo que está viendo en el corazón de los demás. Y por eso se arrepiente de habernos hecho o de haber hecho aquellos en ese entonces. ¿Y qué es lo que decide hacer? Dice el 7, y dijo Jehová, raeré, o sea que borrará, desaparecerá, quitará, eliminará, lo podemos traducir así, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Oigan eso. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oiga eso, con qué claridad habla Dios. Y después sabemos la historia y hemos oído de Noé y del arca, porque dice en el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ya después podemos ver que habla con él y empieza a hacer el arca y empieza a predicar Noé que venía un diluvio. Y al final se salvan su propia familia y Noé, nada más. Entonces vamos a ver nosotros que a través de las escrituras, cuando se trataba ya, porque con el mismo Noé terminó todo, pero con Noé empezó todo otra vez, empezó la humanidad otra vez, pero no cambió nada, porque nacemos mal, nacemos engendrados en maldad y en maldición. ¿Cómo está eso? Vamos a ver todo esto aquí ahorita a través de la Biblia, pero vemos que Dios toca y cambia los corazones. En el libro de Éxodo 4:21, para que usted vea estos ejemplos, vemos aquí, una vez que el Señor empieza a tratar con el pueblo de Israel a través de Moisés, empieza Él a hablar y a decir ya qué es lo que va a hacer con Moisés. Vamos a ver Éxodo 4:21. Gloria al Señor. Dice Éxodo 4:21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. ¿Sí? Dice, pero yo endureceré su corazón. Ahí estamos viendo lo que hace Dios con un gobernante tan poderoso como Faraón, para que usted vaya entendiendo cómo se mueve Dios y cómo controla a los reyes de la tierra. Pero estamos viendo aquí pues que con la pura palabra se forma todo lo que Dios va haciendo. Y Dios, que nunca miente, dice, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejaré ir al pueblo. Entonces ya sabemos la historia, ¿no? Que lo manda a rescatar y a sacar a Israel del mismo Egipto. Entonces en Éxodo 7:1 dice, y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido por Dios. Oigan
las palabras de Dios, de Jehová, hablando con un hombre llamado Moisés y diciéndole que él lo ha puesto como otro Dios, pero un Dios con D minúscula. Pero lo que está dando a entender es que le dio la autoridad de hacer todo, absolutamente todo. Todo lo iba a hacer entre Moisés y su hermano Aarón. Por eso los acomoda luego y le dice: mira, yo te he constituido Dios, dice, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea que Dios iba a hablar con Moisés le iba a hablar a su hermano Aarón, y Aarón iba a hablar, porque de acuerdo a lo que sabemos, Moisés no tenía facilidad de palabra. Pero dice el 2, tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón. Ahí está, usted puede ver el orden de alguien que le viene la palabra, que es bíblico, que es como Dios. ¿Por qué? Porque Dios empieza a trabajar en él. No porque tenga el poder de hacer milagros, de hacer un pájaro, de hacer una vaca, no, eso no. Sino que estamos hablando de una comunión, de un hombre con el mismo Dios. Por eso se empieza a mover todo, pero repito esto: y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Dice: y yo endureceré el corazón de Faraón. Vean todo lo que está haciendo en el corazón de Faraón, para que usted vea que nadie se puede escapar de Dios. Por mucho poder, por mucha ignorancia, por mucha sabiduría que tenga la persona, todo lo que toma es que Dios decida hacer algo con usted o conmigo. No nos damos cuenta, no podemos hacer nada, simplemente actuamos. Porque el corazón de nosotros, cuando Él lo mueve, si es para bien o para mal, igual lo va a hacer Dios. Y mucha gente que no cree en Dios, Dios los mueve. Dios los mueve porque Él es sobre todos los hombres de la tierra. Él es el creador. Entonces nadie puede detener a Dios. Por eso estamos hablando de cuál importante es el corazón del hombre. El de usted y el mío. ¿Ok? Entonces dice aquí, en el 3... y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Oiga usted, ¿de qué se trató esto aquí ya? Mucha gente dice: no, es que si no escuchan a Dios, la gente no va a pasar nunca nada. ¿Ha oído eso? Este hombre no conoce, aborrece a Dios, y todos piensan que Dios está limitado. Todos piensan que Dios obedece a los hombres. Todos piensan que para Dios las cosas se ponen difíciles como si Él fuera un hombre. Así no es. Era necesario endurecer ese corazón para que Dios manifestara todo lo que iba a hacer. Porque si Faraón dice: ok, que se vaya la gente, pues Dios no manifiesta nunca nada ni pasa nada. Pero Dios solamente sabe lo que está haciendo y para qué. Dice el 4, dice: y Faraón no os oirá. Dice: mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Está hablando Dios. Y sacaré a mis ejércitos, dice, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Entonces tenemos nosotros que ver, escuchen esto, lo que Dios hace con un grupo de personas y aprender de ellos. Para eso es que pasa lo que pasa. Para que la gente del 2025 recapacite y piense que Dios hace tantas cosas: destruye, tumba, quita, mueve, deshace y vuelve a hacer, y hace lo que Él quiere prácticamente. Por eso usted tiene que meditar, que no se trata de estar en un lugar congregado, unido, pensando que agrada usted a Dios. Lo que usted tiene que saber es si Dios lo está transformando o ya lo transformó desde el corazón. Ha venido, ha derramado el Espíritu sobre usted, porque es donde se derrama, en el corazón. Esto es divino, entiendan. Esto
tiene que transformar a las personas, tiene que dar un giro tremendo en la vida de cada quien, cuando alguien se hace hijo o hija de Dios, creyente o cristiano verdadero. Entonces ahí vemos ese ejemplo y vemos de la manera que Él mismo, cuando está mandando formar todas las cosas en el templo, donde se iba a adorar, donde se iban a presentar ofrendas, donde se iba a hacer todo tipo de cosas, Él empieza otra vez a trabajar con la gente y empieza a hacer maravillas con la gente. Porque si Dios quiere que le hagan algo, lo honren y lo glorifiquen, no se puede hacer sin la intervención del propio Dios en ellos o en nosotros. Eso le da a entender a usted de que nadie puede agradar a Dios si Dios no viene a uno. Si Dios no está en nosotros, no conocemos a Dios, pensamos, imaginamos cosas que no existen. Pero cuando Dios viene, todo queda a la perfección. Todo queda tal y como Él lo pidió. ¿Por qué? Porque Dios está transformando. Dios está tocando corazones. Y la gente obedecemos porque Dios es poderoso, entienda. Esto sí es. Miren lo que pasó aquí en Éxodo 28:3. Dice, hablando de las vestiduras de los sacerdotes, dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Ahora imagínese usted lo que estamos oyendo. Tú hablarás a todos los sabios de corazón. Para que Dios le llame a alguien sabio de corazón, ¿qué cree que pasó ya? ¿Cree que esta persona se dedicó al estudio? ¿Cree que esta persona... ¿Qué fue lo que hizo esta persona? Bueno, vamos a leer aquí. Dice aquí, repito el 3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Tiene una coma y dice, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. ¿Está entendiendo eso? Está entendiendo que solamente con la intervención de Él en nuestras vidas y muy personal ese toque, ese encuentro con Dios, es que nosotros somos transformados. Nosotros no somos transformados por mucho que nos repitan una cosa. Usted podrá creer eso y pensar que así es, pero no es así. Nosotros somos transformados cuando ese poder divino viene hacia nosotros y nos hace olvidarnos hasta de nosotros mismos, siempre pensando y meditando en Dios. Por eso está escrito, dice, lo repito, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Tiene otra coma y dice, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces obviamente el detalle aquí no es las vestiduras de nadie, el detalle aquí es lo que hace Dios, para que las cosas salgan al 100%. Porque mucha gente no cree eso, mucha gente piensa siempre que es la decisión de cada uno el aferrarse a hacer algo. Pero no es así. Nosotros, los verdaderos hijos de Dios, siempre nos movemos por lo que Dios dice, porque Él para eso es. Para eso es el Señor de señores y el Rey de reyes, para obedecerle y para que con su mismo poder que esté en nosotros, con la fuerza que Él nos da, hagamos las cosas. Por eso el corazón del hombre no es el corazón más religioso, el más hermoso. El corazón del hombre no es el más, ahora sí que el más dadivoso, o el que más ayuda, o el que más presta de su tiempo. Todo eso se oye bien, pero el verdadero corazón de un hombre es aquel que ya Dios transformó, ya lo cambió, y está pasando esa comunión y esa santidad que solamente él o ella saben. Los demás ya no les importa lo que diga la gente. Así es esto. Dice en Éxodo 35:30, como vamos a ver cómo este Espíritu de Dios también en las mismas personas está. Éxodo 35:30 dice, gloria a Dios, vean lo que dice aquí.
Gloria al Señor Jesucristo. Dice, dijo Moisés a los hijos de Israel: mirar, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Entonces, ha nombrado a una persona ahí Dios. Dice en el 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Entonces aquí vemos ya cómo las personas no son hipócritas, no son santurrones, no son nada que ver con la persona de ellos, sino que escrito está que han sido llenos del Espíritu de Dios, y una de tantas cosas es la sabiduría, dice aquí, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Son todos los dones que le tocaron a él. Dice, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Por eso todo lo que la gente sabe hacer, de repente que usted ve en el internet, en donde quiera que lo ve, en la calle, alguien que tiene tremendas cosas, de ellos no es nada, absolutamente nada. Todo viene de Dios. Aunque ellos no crean, aunque ellos digan, a mí yo nunca he conocido nada, pero sean hábiles para ciertas cosas, es de Dios. Veamos nosotros que escrito está que las personas son llenas del Espíritu de Dios. Dice el 33, dice, y en la talla de piedras de engaste, dice, y en la obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, oigan eso, así él como a Oliab, se llama así, hijo de Isamac, de la tribu de Dan. Son las personas que está escogiendo él para moverlas dentro de la demás gente. Dice en el 35, los ha llenado de sabiduría de corazón. Entonces, todo está cayendo ¿en dónde? En el corazón. Le estoy trayendo esto porque en el Nuevo Testamento vamos a ver estos judíos hablando con Jesús. Vamos a ver estos religiosos, conocedores de la ley, conocedores de Moisés, seguidores de la ley, ¿sí? Y vea usted que es cierto que para estar agradando a Dios, el corazón tiene que estar conforme al propio Dios. No es nomás aprender cosas de memoria y moverte en eso. Eso no es nada. Eso no es absolutamente nada. De que tú te aprendas la Biblia, te aprendas versos, te aprendas dónde está esto, dónde está lo otro, pero con un corazón de piedra estás igual o peor que antes. Desde ahorita te digo. La transformación es en el corazón y tú te prestas hacia Dios. Tú no te preocupas de memorizar nada, porque ya por eso diste el corazón tú. Y en ese dada de corazón que tú das, Dios se encarga de trabajar contigo. Tú no estés preocupado de memorizar nada. Tienes que estar preocupado si ya te arrepentiste, si ya diste el corazón a Dios. Siempre se habla del corazón. ¿Sí? Miren lo que sigue diciendo aquí en el 35. Y los ha llenado de sabiduría de corazón. Tiene una coma y dice, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en tela. Dice, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Por eso mucha gente se queda bien asombrada de que por qué hace tantos años la gente hacía lo que hacía. Bueno, es que estaba Dios ya. Y una vez que estaba Dios con los hombres eran capaces de hacer lo que Dios les mandaba hacer. Y todo quedaba de acuerdo a lo que Dios mandaba. ¿Por qué? Porque tocaba, transformaba y los llenaba del Espíritu de Él. En otras palabras, Dios los movía a la perfección. Porque Dios no hace cosas malas, equivocadas, mal hechas y no sirven para nada. Todo era conforme a lo que Él mandaba decir. Dios no pierde el tiempo con nada, ni con usted, cuando usted lo vea y cuando usted se encuentre con Él, ni en lo que yo estoy haciendo aquí. Nada de lo que estamos haciendo aquí es en vano, ¿sí? Entonces tenemos que meditar en todo esto. Ahora,
Vamos a ver en Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12, vamos a ver lo que Dios exige. Porque todo esto es Viejo Testamento. Pero lo que quiero que usted vea, que es Dios. Y Dios no ha cambiado, ni va a cambiar nunca. Vea lo que dice Deuteronomio 10:12 al 17. Y vamos a ver nosotros aquí, que dice en el encabezado lo que Dios exige. Dice, gloria al Señor, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Está hablando también ahí, acuérdense, del corazón. Pero empezó diciendo que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios en todo su corazón. Pero antes de eso dice que le temas, que le tengas miedo. ¿Por qué dice eso? Porque ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Es donde va a empezar a caminar todo en tu vida. Es en el temor a Dios, a la manera que tú veas algo en tu vida regular. Tú tienes que meditar en qué haría Dios si tú participas en eso. Si tú tienes contacto con otra gente y tú ves la oportunidad de hacer algo en favor tuyo, tú tienes que pensar en qué haría Dios contigo cuando te vea. Cualquier cosa que tú vas a hacer en la vida, en la tierra, aquí ahorita que estás, antes de que lo hagas, piensas qué haría Dios en tu vida. ¿Qué podría hacer Dios después de verte lo que estás haciendo? Después de que tú estás haciendo lo que planeas hacer desde un día antes o desde que estás en la cama. Medita en eso y es como empiezas a caminar en temor, meditando en qué te va a decir Dios cuando te vea, porque vas a llegar a la presencia del Señor. Entonces ahí es donde empieza todo, en que tú te detienes por el temor a Dios. Es lo que les dijo a ellos. Y después vinieron las demás cosas. ¿Sí? Entendamos. Dice en el 13 que guarda los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. O sea que Él es el Señor de todo. Dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Dice, y escogió su descendencia después de ellos. Tiene como dice a vosotros. Oigan eso, cómo Él cumple lo que promete a los padres. Estamos hablando de los judíos. Por eso cuando usted ve que tanto judío muere y son destruidos, bueno, las promesas, como dice aquí, es para vosotros, es para los hijos de los hijos de los hijos, y aquellos que estén vivos pero que sean judíos, Dios va a cumplir las promesas en ellos. Así es esto. Así es esto. Dice, de entre todos los pueblos como en ese día. Dice que los escogió a ellos de entre todos los pueblos como en este día. Y vean lo que les va a recomendar aquí. Porque el circuncidarse para el judío era la señal, ¿sí? De lo que decía, lo que está escrito, lo que había que hacer bajo la ley. Pero aquí el mismo Dios les dice, circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón. Oiga lo que está mencionando él ahí ya. El prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, que no se pongan más duros en pensamiento y en manera cuando Él les esté hablando. Dios, es lo que les está hablando ahí. Gloria al Señor. Dice el 17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, con D minúscula, y Señor de señores. Oiga estas palabras, el poder que tiene, cómo Él cubre absolutamente todo. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces aquí podemos ver por qué otra vez tenemos que tenerle miedo a Dios. Usted no crea ese cuento de que la famosa reverencia. La reverencia es postrarse delante de alguien con respeto y que tiene autoridad. Pero el miedo que le debemos de tener a Dios nosotros es más allá que una reverencia. La reverencia la hizo Jesús. Nosotros tenemos que tenerle miedo, porque es un Dios, es un fuego consumidor, es un fuego que destruye. El mismo Dios, Él mismo dice eso. Entonces, por eso dice lo que dice,
que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, que no participa en cosas ilícitas y que lo quieran convencer y que le digan esto y que ande solapando cosas unas por otras. Él no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí vimos ya una parte de lo que hace pues Dios y de lo que dice acerca del corazón del hombre, ¿sí? A su misma gente, a los profetas, a todos los que iban a trabajar con él, eran llenos de sabiduría, eran llenos del Espíritu Santo y eran tocados en el corazón, como hoy en día lo seguimos siendo nosotros. Por eso es bien importante, si usted está ya del lado de la familia de Dios o todavía no. En el Proverbio 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces aquí estamos viendo en qué consiste una verdadera vida entregada a Dios. Una vida donde nosotros estamos ya al pendiente de lo que Dios quiere que hagamos. Y alguien podrá decir, ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo del líder, ese es el trabajo de quien sea. No, es el trabajo de usted. Usted, su corazón si no es cambiado, usted no puede llegar con Dios. Si Dios no viene hacia usted y derrama su Espíritu Santo en su corazón de usted, usted no va con Dios tampoco. Por eso esto es personal. Es para todos aquellos que me están oyendo. No es para líderes nada más, es para toda la iglesia en general. Para todo el cuerpo de Jesucristo, donde Él tiene y es la cabeza. Y ese es el cuerpo, la iglesia. Entonces claramente se habla que se le entregue el corazón a Dios. Porque es que nosotros hemos sido engendrados en maldad y en pecado, entienda. Si usted se queda así, y aunque usted nunca se meta en problemas, ni nunca pise ninguna cárcel, ni nunca mate, ni nunca robe, ni nunca haga nunca quebre ninguna regla, ninguna ley en la tierra, usted termina en el mismo infierno. Por muy bueno que usted sea, por muy perfecto que usted sea. No se trata de hacer cosas buenas sin Dios. Se trata de ser cambiados por Dios antes de hacer cualquier buena obra. Porque las obras son las que Él mismo hace de antemano para que una vez que usted está tocado y transformado, las haga. Dios no va a esperarse a nada. Dios ya sabe quién le va a creer y cuáles obras ya le tiene para que las haga. Y para que participe en ellas, por supuesto. Entonces, vamos a ver, ya paso por paso, cómo en el libro ya de Mateo 5:8, es una bienaventuranza para todos aquellos que son limpios de corazón, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo una persona puede ser limpia de corazón? Ya lo vimos cómo en el Viejo Testamento, ya vimos cómo se hacen las transformaciones por medio del mismo Dios. No hay hombre en la tierra que limpie su corazón solo o congregado con los hombres, oyendo y pensando en cosas que ellos creen que es buenos y que son malas. Y ellos son jueces y ellos son los que dan juicio. Eso no purifica ni salva a nadie. Por eso está escrito esto, el libro, la Biblia. Todo esto es lo que el hombre ocupa para ser transformado. Dice más bien aquí Mateo 5:8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora alguien que tiene, lo repito, limpio corazón es porque pues Dios ha venido a él y están pasando cosas maravillosas en su vida. Y aquí mismo en Mateo 6:19 dice, tiene el título o el encabezado, dice tesoros en el cielo. Esto es para estar ya viendo qué es lo que nosotros podemos empezar a visualizar que Dios quiere de nosotros como personas aquí en la tierra, porque todos tenemos la necesidad de estar en el mundo hasta cierto punto como los demás, haciendo vida, casados, casadas, con hijos, trabajo, con todo tipo de necesidad como los demás.
con todo tipo de presión como los demás, con todo tipo de necesidad como los demás, hasta hacemos y estamos en donde mismo, en las mismas tiendas. Pero dice aquí, en Mateo 6:19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Oigan ustedes esto. Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. En otras palabras, que no estemos haciendo tesoros aquí en la tierra donde todo se echa a perder. La polilla pues se refiere a la madera y el orín es la corrosión de los fierros. Todo se echa a perder. Dice, y donde ladrones minan y hurtan, o sea, donde los ladrones se meten a destruir y a robar y al final no tienes nada. Tú te dedicas a hacer todo eso y es muy fácil que te dejen sin nada. Y pues no tienes ahora sí que absolutamente ya nada, ni nunca hiciste nada con Dios. ¿Por qué? Porque tú pensaste que aquí en la tierra se trataba de vivir bien y nada de malo en eso, pero no es la prioridad. Esa no es la prioridad. Dice el 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y la pregunta es, ¿en dónde está tu corazón? ¿En qué estás enfocado? No te está diciendo que no cuides de tus seres amados, no te está diciendo que dejes a tu familia, pero ¿dónde está el corazón tuyo? ¿A quién está agradando? En cuanto, por supuesto, a Dios. Por eso dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces eso es para que meditemos y veamos en esta balanza entre el mundo y las cosas de Dios. Amén. Vamos a ver ya esto que les dije al principio, donde Jesús se encuentra hablando con su propia gente, con aquellos que saben de Dios también, porque en cuanto a cosas de Dios, el judío es muy celoso. Es muy celoso, pero el celo de ellos no es conforme a ciencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es un celo de Dios, del propio Dios verdadero, sino es un celo a la manera de que ellos mismos lo ven y empiezan a celar a un Dios que no conocen. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que se empiezan a chocar entre ellos y Jesús. No salen de acuerdo. ¿Por qué no salen de acuerdo si los dos están hablando de Dios y Jesús es Dios? No es para que estuviera en paz la cosa ahí, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando somos solamente personas que asistimos a cualquier religión, incluyendo la cristiana, y no somos nadie. Me refiero a no ser nadie, a que no hay comunión con Dios, pues, para que usted entienda. No conocemos a Dios, Dios nunca ha venido, no participamos de la comunión íntima con Dios, y no me refiero a ninguna liturgia, ni a ninguna comida, ni a ninguna bebida. Me refiero a la vida normal que usted tiene que hacer en comunión con Dios. A eso me refiero. Vamos a ver aquí que las religiones y tradiciones invalidan los mandamientos de Dios. Oiga eso. ¿Oyó? Claro. Las religiones y tradiciones invalidan los mandamientos de Dios. Así es esto. Yo cuando era un niño, que mis padres me llevaban a la religión tradicional, a la religión católica, eso se hacía de liturgias, de días, de comidas, se hacía de todo ahí. Wow, eso se veía como inalcanzable algún día conocer a Dios ahí. Pero vamos a ver bíblicamente qué es lo que pasa ahí. Porque es que la gente se aferra a algo que cada día le endurece más el corazón y lo aleja más del propio Dios. ¿Sí? Así como lo oyó. Vamos a ver qué está escrito, porque solamente así usted va a entender. Hay gente que me oye hablar y hasta me dicen que me calle. Como eso no puede ser, ¿de qué estás hablando? Pero escrito está, por eso hay que predicar con las escrituras enfrente. Amén. Dije Mateo 15:1, y en el encabezado dice lo que contamina al hombre. ¿Oigas? ¿Qué puede contaminar a un hombre? El smog,
los humos de las chimeneas. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá echar a perder a un hombre? Lo que se come, bueno, a veces cae mal la comida, pero lo que lo pierde, lo que lo hace terminar en el infierno, para que usted vea. Vamos a leer. Dice Mateo 15:1. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, si aquí vemos ya el grupo más tremendo de esta religión, ahora sí que fariseos, dice aquí, ¿no? Lo estamos leyendo. Escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, tiene 2 puntos. Se acercan exactamente a Jesús, es lo que estamos leyendo. Le preguntan en el 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Oigan lo que le están preguntando a Jesús. Estaban celosos, no de Dios, estaban celosos de su tradición y de su religión, como lo existe ahorita toda la gente allá afuera. ¿Sí? Dice, porque no se lavan las manos cuando comen. O sea que los judíos veían que los discípulos de Jesús entraban a comer sin lavarse las manos. Wow. Respondiendo él les dijo, les contesta con otra pregunta a Jesús. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Oiga eso, imagínense que Dios en Jesús se plante y se aparezca en cualquier templo mundano, abominable, y los empiece a reprender con todo lo que hacen. ¿Qué diría la gente? No tendrían palabras que decir delante de la presencia de Dios. Pero aquí se los está diciendo el mismo Dios que es Jesús. Lo repito, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Wow. Dice el 4, aquí les va a poner, o aquí les va a mencionar más bien, a citar lo que están haciendo. Dice, porque Dios mandó diciendo, oigan lo que está diciendo Jesús, Dios mandó diciendo, o sea que Dios lo mandó, pero ellos no lo hacían. ¿Y qué era? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, o sea que muera de modo imperdonable. Entonces era muy duro para ellos oír eso. ¿Y qué pensaron? Cambiémoslo, digamos otra cosa. Pensemos qué podemos decir para que la gente no se sienta mal. Dice el 5, pero vosotros decís, ahí está diciéndoles lo que dicen ellos, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Nada que ver con lo que leímos anteriormente, ¿cierto? Dice el 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces imagínese usted, si usted asiste a una iglesia cristiana, o usted es de otra religión, como dicen muchos, cualquiera que usted participe, y usted se dé cuenta que lo que usted ha creído siempre está mal. Cuando usted vaya y dé cuentas delante de la presencia del que está dejando esto escrito, y a usted se lo enseñaron desde que era una niña o un niño, y usted lo creyó y hasta dio la vida por eso, y al final le dice Dios que nunca fue así. Imagínese qué va a hacer usted. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer, porque usted va a llevar, a usted lo van a llevar a juicio, a mí también. Nadie nos va a dar un castigo o una victoria sin antes entrar al juicio de Dios. ¿Y qué es lo que usted va a decir? Por eso es que hay que meditar en la Escritura y vernos a nosotros mismos, ahorita que hay tiempo. Aquí esta gente se están viendo cara a cara con el propio Dios antes de morirse. Miren y pongan atención. Antes de morirse están hablando con Dios. Dice enseguida, gloria al Señor, les dicen el 7 hipócritas. Oye eso. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. O sea que cantaban, danzaban, aplaudían, y era un gozo el que tenían cuando estaban ahí congregados, comiendo y bailando y celebrando. Pero era de labios, como dice él. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón
está lejos de mí. Entonces, que nunca hubo un contacto entre ningún tipo de religioso con Dios. Así hayan hablado, así hayan dicho, así hayan guardado, así se hayan vestido, hayan seguido las mismas cosas de antes. Pero si no viene la transformación de adentro, nunca va a pasar nada. Así hayan tenido vestiduras como las de Aarón, así hayan guardado el templo, así hayan hecho sacrificios como los hizo Moisés, así hayan rociado la sangre, así hayan hecho todo, pero no hay cambio en el corazón, no sirvió de nada. Entienda y medita en todo esto. Por eso se les llamó hipócritas. Que ese pueblo de labios lo honraba, mas su corazón, dice Jesús, está lejos de mí, poniéndose como el mismo Dios. Dice, pues en vano me honran. Oiga, ¿por qué lo están honrando en vano? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ya vio ahora sí en qué consisten las religiones? Usted lo está leyendo y Jesús lo está diciendo. Jesús no miente. No hay nadie en ese momento que esté tan cerca de Dios y tan lejos de Dios al mismo tiempo que los fariseos. Entonces, imagínense las demás que están ahorita. Esta gente venían entre familia de tener contacto con el propio Dios. Sus abuelos, sus tatarabuelos habían tenido contacto, eran testigos del Dios, cosa que nadie de nosotros aquí, como parientes, tenemos testigos tan cercanos como los tuvieron los judíos. Y aún así, Jesús les dice hipócritas. Oiga, y empiece a temerle a Dios. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hasta el día de hoy, de eso se trata en la mayoría de iglesias falsas. Doctrina de hombres. Entienda, por eso nosotros no podemos pertenecer a ningún grupo de personas así. Ni congregarnos, ni ir, ni estar, ni participar. Porque no se trata de agradarnos entre nosotros. Se trata siempre de agradar a Dios, aquel que nos habló, aquel que nos está transformando. Porque vamos a dar cuentas de todo lo que estamos haciendo. Dice en el 10, y llamando hacia la multitud les dijo, oír y entender. O sea que ya se dirigió a todos ahí. Porque esa palabra era ya para todos. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, porque acuérdense que el problema era ahí que no se lavaban las manos los discípulos de Jesús. Y les está diciendo, lo que entra en la boca, no lo que entra en la boca contamina al hombre, así dice, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces imagínense cuánta gente no está siendo contagiada de palabras del diablo y mandándolos al mismo infierno por todo lo que están enseñando. Eso sí los está matando, los está enfermando y al final los lleva al mismo infierno. Eso va para todas aquellas que enseñan sin Espíritu Santo, donde Dios no es cabeza y son cuerpos decapitados, que están sentados y les son fiel a la tradición, a la fiesta y a todo lo que han recibido desde que eran niños. Qué terrible, ¿no? Entonces aquí están las palabras de Jesús advirtiendo que lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Dice el 12, entonces acercándose sus discípulos le preguntan, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió y le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ahora eso quiere decir que todos aquellos que Dios no ha puesto como predicadores, como pastores, como líderes, como maestros, como sacerdotes, todos los que Él no ha puesto, todos ellos van a salir. Esta es una interpretación muy simbólica de una planta. Cuando usted arranca una planta y se rompe y las raíces quedan, la planta sale y está viva. Cuando usted la agarra y la saca con todo y raíz y la avienta al zacate ahí queda muerta. Entonces es una interpretación de una persona que si Dios no la está dirigiendo, se va a perder, se va a morir, se va a secar. Y cuando un árbol o las ramas caen secas, se están puestas a echarse a la lumbre, al mismo infierno. ¿Entiende esto? Así es como habla Jesús. Dice, gloria al Señor, dice el 14,
Oigan la recomendación de Jesús para aquellos que se sintieron mal, en este caso los fariseos. Después de que se ofendieron, dice Jesús, dejarlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué quiere decir con eso? Que desafortunadamente mucha gente va engañando y siendo engañada. Y Jesús dice que los dos, tanto el maestro como el que escucha, yo parafraseando esto, van al mismo hoyo, se van a perder. Entienda lo que está diciendo Jesús. Entienda y no se enamore de nada. Enamórese de Jesús. Deje todo, olvídese de todo. Aunque sea de sus padres la tradición, aunque sea de quien sea, usted olvídese todo por amor a Dios. Entienda. Entonces aquí vemos esto claramente, donde todo esto está aconteciendo, que los dejen, dice Jesús. Él no dijo, vayan y traten de convencerlos, que son mi pueblo, son israelitas. No dijo eso, dijo, déjenlos. Déjenlos, dijo Jesús. Ese es Jesús. Él dijo que los dejaran. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Dice en el 16, Jesús le dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? Les dice a los discípulos. ¿No entendéis, dice Jesús, que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, lo que se come uno, cualquier alimento físico, al estómago, al proceso, y es desechado, como dice él, a la letrina. Dice el 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Oigan, aquí ya está el problema más claro, más explicado para que usted lo vea. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Por eso acuérdense que estos corazones de estos religiosos no son transformados, ni puestos, ni llenos del Espíritu Santo para nada. Están en el deseo del hombre 100%. Y la naturaleza nuestra es mala. Por eso es que ser cambiado y transformado. Pero Jesús les está explicando, lo repito el 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Ahora alguien dirá, ¿de qué manera? Bueno, aquí está y es bien claro de entender. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, así es como actúa la gente, los homicidios, así es como actúa la gente, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, así es como actúa toda la gente cuando se les predica y se les enseña cosas sin espíritu, cosas solamente por sabiduría terrenal, formadas por palabras de hombre y sabiduría terrenal, animal y diabólica. El corazón sin Dios en él. Dice el 20, estas son las cosas que contaminan al hombre. ¿Ya entendió así? Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Por eso es preferible comer toda la vida con las manos mugrosas. Escuche esto. Que lavarse las manos y recibir esta contaminación de palabras en tu vida. Porque de hecho te van a extraviar, te van a perder y te va a ir muy mal. Entonces entendamos y recibamos la sabiduría de Dios. Miren, ya casi vamos a ir cerrando. Le quiero mostrar este salmo. Este salmo es como una oración, lo podemos ver así. Es como una plegaria. Pues eso es lo que es, ¿no? Pidiendo purificación. Entienda. Y aquí es donde quiero que usted preste atención de qué manera nosotros hemos sido formados. Toda la gente en el mundo entero. Por eso es que ocupamos la intervención de Jesús en nuestro corazón. Y ya casi voy a terminar. Pero está en el Salmo 51:1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Oiga cómo empieza a hablar. Dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice él. Oigan eso. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, dice él. Dice, y tenido por puro en tu juicio, que les decía yo, que cuando lleguemos a él tenemos que llegar
con las palabras de Él, no con las palabras de alguien más. Por eso hay que llegar puro al juicio. Dice el 5, he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Oye eso. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. O sea, el ser purificado con ese hisopo es una planta muy aperfumada, lo diría yo, con la cual las obras de nosotros en el Señor es un olor grato que sube hacia el Señor. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Dice él, aleluya, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Oigan esa plegaria. Dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Usted ha pedido eso, porque es necesario que todos en algún punto de nuestra vida digamos ya basta y pidamos a Dios que intervenga en lo que más pueda en nuestra vida, incluyendo, por supuesto, el corazón, porque es donde usted tiene el carácter con el cual trata a su marido o a su esposa, a sus hijos, a sus trabajadores, inclusive cuando estamos manejando, que es cuando más coraje da, ¿no? Entonces entendamos lo que dice aquí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oigan eso, es una persona creyente. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. O sea, ese es el cambio, el espíritu noble. Todo está escrito, no es de hipócritas, de mentirosos, de gente que está perdiendo el tiempo, es una realidad. Cuando alguien clama a Dios, clama a mí y yo te responderé. Va a pasar algo en la vida de los creyentes, pero hay gente que no cree nada y dicen ser creyentes. Qué triste, ¿no? Dice el 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Dice, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Hoy nomás qué hermoso es esto. Dice, porque no quieres sacrificio que yo te daría, dice él. No quieres holocausto. Eso es lo que se le ofrecía a Dios como prueba de cualquier cosa y de perdón y de todo, de agradecimiento. Se le ofrecía ¿qué? Un sacrificio y luego un holocausto, era lo mismo. Pero ¿qué dice el 17? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y eso va para cualquier persona. Un espíritu quebrantado. ¿Qué dice? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exactamente eso. Presentarle a Dios ese espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, y Dios mismo no nos va a rechazar, porque dice aquí, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces ya sabe usted cómo acercarse a Dios, creyendo que Él existe, y no olvidándose de usted mismo y entregándole ese corazón. ¿Ve qué fácil es esto? Voy a leer uno más, y con este ya voy a cerrar. Qué bendición es recibir todo esto. Segunda de Corintios, hay mucho que hablar de esto, pero aquí es donde vamos a terminar ya. Segunda de Corintios 4:6. Oigan lo que dice aquí, para que usted ya se dé cuenta de una vez por todas lo que pasa con un creyente, que es lo que hace Dios, una de tantas cosas, por supuesto, porque hay demasiado que hablar aquí. Pero yo voy a leer esto y con esto voy a cerrar. Dice, porque Dios, oigan eso, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esos éramos nosotros, estando en tinieblas. Mandó que nosotros fuéramos sacados de esas tinieblas hacia la luz. Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Ya va entendiendo ahora sí? ¿Ya va entendiendo cómo las personas, no todos son hipócritas? Algunos somos reales y nos duelen las almas de los demás y deseamos que todos conozcan y sepan lo que nosotros conocemos ya, porque esa es la salvación, ese es el evangelio, el conocer a Dios y ser salvos. Por eso dice aquí que el mismo Dios hace las mismas cosas
para Él mismo, a través, obviamente, de su poder y de tocarnos a nosotros y de derramar el Espíritu en nuestros corazones. De otra manera no pasa nada. No pasa nada. Miren, lo voy a repetir. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, con esto doy por completo este mensaje, esta predicación, y solamente medite que es necesario que Dios venga hacia usted. Préstele su corazón, entrégueselo para que usted vea los caminos de Dios en su vida y usted se pueda gozar con los que se gozan y tenga la comunión con aquellos que tienen